tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en este evento para compartir las letras de Sara, para compartir este amor por la poesía y por supuesto por todo lo que ella escribe. Muchas gracias por estar acá. Sara, muchas gracias a ti por compartir esto con nosotros hoy, por esta lectura que vamos a disfrutar en este momento, y gracias por estar acá, por esta visita. Espero que también la hayas disfrutado porque ya te vas mañana. Sí, ya me marcho, sí. Nada, quería agradecer a este espacio por darme la oportunidad de realizar esta lectura, por supuesto a la Feria del Libro y a todas las personas que están involucradas, a ti, por acompañarme en un momento tan especial. Y deseando volver y no me he marchado aún. Hablo muy bajito, así que voy a intentar todo el rato forzar la voz porque sin micro no se me oye nada. Bueno, no tenemos micros, ¿no? No. Bueno, No hay problema. entonces aquí subimos un poco el tono para que todos nos escuchen. La idea pues es un poco conocer también a Sara, conocerla a través de lo que escribe, pero también conocerla a ella como persona, que nos cuente un par de cosas acerca de su vida. Así que Sara, bueno, tenemos aquí tus dos poemarios y yo quiero que iniciemos un poco con la historia, el momento de tu vida, el que estabas viviendo cuando salió esto, Ataraxia y Corazón. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, Ataraxia del Corazón es mi primer libro. Lo escribí pues en una etapa en la que yo era una persona bastante voluble, quizá tenía entre 17 y 20 y poquitos años. Entonces esa etapa en la que todo lo emocional se vive de una manera desbordante. Por eso siento que mi primer libro es un libro escrito absolutamente de una manera visceral, desde lo más profundo de mi rabia, de mi amor, de mi desamor, de mi rencor. Es crudo, totalmente. Y creo que esa es la gran diferencia con el segundo libro. Lo publiqué en un momento en el que sentí que toda esa vulnerabilidad tan expuesta podía cobrar un sentido de aprendizaje dentro del círculo que supone al final. Los poemas tienen un hilo conductor. Empieza en una relación amorosa muy, bueno, esta palabra está como muy de moda, ¿no? Muy tóxica, de un amor muy controlador, de un amor muy mal gestionado. Continúa con una ruptura absolutamente caótica y desgarradora, y llega a ese punto de ataraxia, que de ahí es un poco... yo quería introducir la palabra ataraxia en este libro como fuera, digo, tiene que estar, aunque sea, pues en el título tiene que estar. La ataraxia, bueno, también quería hacer que todo el mundo buscara en el diccionario la palabra ataraxia, quien no la conociera. La ataraxia, según qué corriente filosófica, se alcanza de una manera o de otra, ¿no? La ataraxia es llegar a un estado de imperturbabilidad emocional. De ahí el juego a la ataraxia del corazón. El corazón y lo emocional es absolutamente perturbable y sujeto de perturbación absoluta todo el rato. Entonces, después de esa etapa, yo sentí que quería llegar a ese punto de ataraxia para luego, cuando el amor volviera, fuera de una manera diferente, que fuera de una manera auténtica, que no eso que se dice mucho de no me ames tanto, llámame mejor, ¿no? Ese es el aprendizaje con el que yo quería cerrar el libro, y esperé a tener esa experiencia personal para poder hacerlo papelito. Entonces, Sara, pues esto es una lectura de poesía, ¿no? Entonces yo quiero que iniciemos con alguno de tu selección, no sé si de ese momento inicial, si del medio, si de la tarde. ¿Con cuál quieres iniciar? Creo que voy a iniciar con un poema que se titula Imagina, que trata de, pues bueno, ese momento en el que ya todo se derrumbó pero tú no eres capaz de identificarlo. Ese momento en el que estás tan sumido en la rutina que, bueno, aunque detectas que las cosas no van bien, continúa, porque tú ya has asumido que la persona con la que estás es el amor de tu vida, ¿no? Y entonces, pues, continúa y continúa. Dice así, voy a intentar hablar lo más alto posible, pero
como ahora me pongo con la intensidad, pues reduzco la voz. Así que imagina que nos despertamos de espaldas, que ponemos los pies en el suelo y está menos frío que el beso del desayuno. Imagina que paseamos toda una tarde sin rozarnos las manos. Imagina que no nos la damos ni para cruzar la calle. Imagina que nos la acabamos dando y significa lo mismo que no hacerlo. Imagina que sonreímos por cualquier cosa y no nos miramos a los ojos. Imagina que nos miramos y sonreímos menos o diferente. Imagina que forzamos la sonrisa por no echarnos a llorar. Imagina que miramos el reloj y no nos da igual el tiempo. Imagina que por mirarlo no perdemos ningún tren. Imagina que nos da igual quedarnos o marcharnos. Imagina que nos sentamos en la barra de un bar y la cerveza nos sabe a agua, que no hay nada que decir, ni fuerzas para afrontarlo. Imagina que empezamos a no ser nosotros mismos por puro cansancio. Y ahora imagina que todo esto pasa, aun sabiendo que eres el amor de mi vida. Es que siempre hay que esperar un momento para digerir. No, y como comentaba, no era un momento absolutamente emocional. Tú no puedes decir con 18 años, eres el amor de mi vida, ¿no? Pues cuando me vaya a morir ya veremos quién lo ha sido. Es como el romanticismo llevado al extremo, ¿no? Es bonito sentir la necesidad de etiquetar a tu pareja de esa manera, pero no es algo coherente, y sobre todo cuando las cosas van mal. Peor aún. Sucede todo el tiempo. Digamos que en este primer libro tú tienes una edad entre 17 y 20 y tantos, porque todavía tienes 20 y tantos, ¿no? Cuando Ahora se tengo 20 y muchos, y ahí tenía 20 y pocos. Digamos que la producción en esa época, pues estamos hablando de un periodo de tiempo largo, ¿no? Era bastante, entonces también cuando ya vas a publicar, ¿cómo logras hacer esa selección? Porque también la autocrítica es bien dura, ¿no? Y ya mostrarse al mundo, digamos, con un poemario, si has escrito durante tantos años, ¿cómo lo logras? Pues fue un proceso complicado porque cuando empecé a compilar todos los poemas que tenía y quise darle esa forma de cronología desde ese dolor hasta el nuevo comienzo, había muchos poemas de los primeritos que no tenían que ver ni con mi voz poética de entonces, porque a lo largo de los años uno va cambiando su voz poética, va encontrando una identidad diferente, le interesan unos temas diferentes, no siente de la misma manera. Entonces fue interesante porque tuve que hacer un ejercicio de respeto a la persona que yo había sido en ese momento. Sentía a priori un rechazo, ¿no? Bueno, ¿cómo dije yo esto así, de esta manera tan bruta o tan... Y a medida que fui compilando, reeditando, que le vi la portada, me fui encariñando de esa primera etapa y aprendí a respetarla, porque al final esa etapa también me ha hecho ser quien soy ahora mismo. Bueno, o ser quien era por aquel entonces cuando estaba maquetando y estaba todo dentro del proyecto. Y creo que es un proceso interesante también. Sara, bueno, hay una cosa que justo charlamos esta mañana con Sara y fue pues la sorpresa un poco que genera cuando las personas saben que Sara estudió Derecho, ¿no? Entonces, ¿por qué el Derecho? ¿Por qué por ahí? Porque siendo poeta, claro que de pronto al principio muchos no se creen el cuento, ¿no? De pronto está uno escribiendo y dice, ¿me puedo catalogar como poeta? Entonces, ¿en qué momento se va hacia el lado del derecho? ¿Por qué? y en qué momento pues ya se va a lo que es tu vida hoy en día. Pues es algo curioso, ya lo comentábamos, porque parece que alguien que estudia Derecho no puede ser alguien creativo. Y yo creo que hay que tener bastante creatividad para ejercerlo luego más adelante. Yo entré, bueno, sí, voy a hacer el mismo comentario, ¿no?, que hice esta mañana, pero realmente creo que es algo importante que a nivel de sistema educativo a los chicos se les enseñe a conocerse a sí mismos para poder explorar todas esas áreas que de verdad pues se le dan bien o son válidos o les interesan. Eso falla tremendamente en España, yo creo.
los chicos llegan, estudian como autómatas todas las materias de igual modo, y o das con un docente que de verdad se interese en investigar de cada alumno qué es la cosa que puede sacar de él, o estás absolutamente perdido. Y yo llegué a esa edad siendo una chica muy creativa, a la edad de decidir, ¿no?, ya que estudiar, pues siendo muy creativa, pero sin atreverme a tomar el camino de la creatividad. Entonces, eliminando toda esa parte, dije, bueno, yo soy muy curiosa, ¿qué estudio? Me gustaría estudiar psicología, me gustaría estudiar filología, me gustaría estudiar tantísimas cosas. Entonces, me dejé llevar un poco por todo aquello que yo sentía que iba a hacer que mis padres se sintieran orgullosos, que bueno, era una cosa que tenía futuro, que podía encontrar luego trabajo, cosa que No pasó. y de ahí tomé la opción y estudié Derecho con mucho gusto. Me resultó muy curioso de estudiar, lo disfruté, sobre todo los primeros años, que son años más teóricos. Luego ya cuando te metes en una materia más profunda, pues ya ahí claro, es que no quería ponerlo en práctica. Luego de terminar, ejercí durante un tiempo muy cortito y fue como, no, pues necesito hacer algo creativo con mi vida, porque siento que ya he demostrado académicamente lo que tenía que demostrar, y también mis papás entendieron que yo tenía unas necesidades vitales diferentes. Complejo el tema en ese momento. A ver, Sara, yo quisiera entonces que nos compartieras ese lado creativo con otro de tus poemas de Ataraxia, porque ya en un ratito quiero pasar al segundo libro. a ver, ¿qué puedo leer? Hay un poema aquí que, bueno, en esta andadura de esta relación tan complicada de la que habla la primera parte del libro, yo sentía una dependencia emocional absoluta, ¿no? Estaba sumida por completo en esa dependencia emocional, que bueno, a veces es difícil darte cuenta de lo que está sucediendo. Entonces estuve reflexionando mucho acerca de eso y me di cuenta, porque yo no paraba de escribirle poemas a esa despedida, a esa ruptura, y no desconectaba, no era capaz de romper de verdad. O sea, era como, bueno, estoy aquí imaginado y les digo, bueno, adiós, y me quedo aquí. Bueno, que me marcho, y me quedo. Entonces era una despedida constante. Entonces me di cuenta de que yo no tenía que despedirme de esa persona, tenía que despedirme de quién era yo con esa persona, que era de lo que más trabajo me costaba desprenderme. Y escribí este poema. Se titula Adiós. No es nada sorprendente. Dice así. Le dije adiós tantas veces que llegó a ser una forma de no irme nunca. Cada vez que decía adiós me retumbaba la calma en los costados, porque no era adiós, era estoy aquí, era ven a buscarme que solo tú me encuentras. Decirle adiós era acorralar a la esperanza, era esperarle y perderle al mismo tiempo. Adiós, adiós, adiós. Perdí la cuenta. Le dije adiós más veces de las que merecía, de las que podía soportar. Decirle adiós fue atarme a su recuerdo en la cárcel del olvido, y a la vez atarme al olvido en una cárcel de recuerdos. Le dije adiós de tantas maneras, le dije adiós con tantos restos de ven ya en la boca, que solo se cumplió cuando no lo pronuncié. Acabé descubriendo que para que pudiera ser una despedida, no tenía que dirigirme a su corazón, sino al mío. Adiós a mí. Adiós a mí contigo. Adiós. Yo considero que, bueno, a través de los libros vamos conociendo, digamos, al autor, pero la poesía, sin lugar a dudas, es algo muy entrañable, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención ver ese proceso también de Sara como mujer, como persona, como familiar, hija, nieta, a través de estos dos poemarios. Entonces yo quiero pasar al segundo título, y es que
Uno, pues para saber justamente qué momento de tu vida transcurría en este segundo título y cómo allí te abres pues a otros amores. Claro. Sí, es un poco lo que contaba antes, ¿no? Que el primer libro siento que era absolutamente visceral, iba de dentro a afuera, necesitaba expresar muchísimo todo el rato. Y siento que en el segundo hay una etapa vital más sosegada en la que necesito reflexionar sobre cosas diferentes. Como se puede intuir de mis expresiones, de mis temáticas en el primer libro, siempre fui una chica muy emocional, con mucha necesidad de sentir, de que sientan por mí, y entonces llega un punto en el que me di cuenta de que necesitaba deconstruir todo lo que había construido alrededor de mí con esa dependencia, con esa emoción, y entender que el amor tiene muchísimas otras facetas que merecen ser descritas y merecen un poema, no solo mi ex. Entonces escribí a mi mamá, escribí a mi papá, escribí a mi abuela, escribí del duelo, escribí de la necesidad de conocerse a uno mismo al margen de todo su contexto, de entender tu propio contexto para poder entender quién eres y hacia dónde te diriges. Entonces siento que es un trabajo más de introspección, de autoconocimiento, y es un libro que va más de fuera hacia adentro. Yo creo que es la diferencia entre uno y otro. Sara, entonces, pues compártenos uno de estos que has escrito a esas otras personas. No sé si a tu abuela, esta mañana le hice leer el del papá que no lo había leído nunca, entonces tal vez en esta ocasión el de tu mamá y de tu abuela también. Voy a leer el de mi abuela porque siento que es el más especial dentro de... Quizás es el que tiene una retórica menos poética porque al final es casi una carta, pero mi abuela merecía un poema, mi abuela no merecía un poema, mi abuela merecía 1000. Me gusta pensar que fue ella quien sembró en mí la semilla de esa inquietud por la literatura, por las palabras, por la poesía. Siendo yo muy pequeñita, y de esto hablo un poco en el poema también, ella me recitaba poemas de su padre. Yo vengo de un entorno no muy lector, mis papás pues no son muy lectores, ella yo creo que fue la persona que de verdad influyó de alguna manera en ello. Me recitaba siendo yo pues, chiquitita, con 1 añito, 2 añitos. Me recitaba los poemas de su padre de una manera así como muy artística, muy escénica. Era maravilloso. Y era una mujer muy poderosa, yo la recuerdo muy poderosa, muy inspiradora, dentro de una época en la que, pues, era complicado ser una mujer libre y poderosa en ese entorno, ¿no? Y en ese contexto social. Y aún así peleó y guerreó y yo la admiro muchísimo. Entonces, ella no ha podido acompañarme en este mundo literario y que menos que forme parte de él en un poema. Y dice así. La puerta de abajo se puede cerrar un poco. Es que se oye como mucho, ¿no? Sí, se puede cerrar la puerta. O al menos una parte. Sí, alguien fue, pero sí. Vale. Ya. Ya. No sé. Sí, ya la. Creo que ya la. No se nota, pero sí, ya se va. No se nota mucho, ¿no? ¿O qué? No, sí, Ah, no, está cerrando.
Sí, Ya. listo. Disculpen. Pequeño break. Te recuerdo como el tono de gris que todos buscan, ese que muchos alcanzan y no llegan a distinguir. Podría ser por el color de tu pelo, o quizá por ese matiz de perfección que alcanza a alguien en el recuerdo de otro alguien cuando ya no está. Recuerdo el arrastrar de tus zapatillas a lo largo del pasillo, ese sonido incierto y firme de cada paso que hoy recreo con la lluvia cuando cae con fuerza. Recuerdo, por supuesto, tu olor. Podría distinguirlo entre 1.000.000 de primaveras, tan tuyo y tan mezclado con medicinas. Recuerdo casi como un milagro tu voz, a pesar de los años, a pesar del ruido, esta vez cierta y poco firme, aún serena. La recuerdo tormenta, pero sobre todo la recuerdo callada. Y tu tacto, abuela. Recuerdo el tacto de tu piel algodonada, suave y casi sin plegar. Recuerdo mirarte desde abajo y verte menos inmensa de lo que hoy te recuerdo. Cuánto pude aprender de ti y qué poco tiempo tuve. Lo sé porque cuando me concentro en pensarte, acabas por no caberme en el pecho. Me vuelvo una niña, esa que jugaba con tu caja de botones mientras me recitabas en Calais los poemas de tu padre. Los álbumes de fotos están un poco más vacíos, pero no te preocupes, ya nos conoces. Abuela, la casa ya no huele a ti, ni suena como tú sonabas. Está un poco más fría, más turbia, más hueca, y estoy casi segura de que entra menos luz. Pero sabes, todos estamos bien. Te echamos de menos. Estoy segura de que en el último suspiro nos dejaste el espíritu de la familia que querías que fuésemos. Y abuela, sigo sin creer en el cielo, pero mataría porque existiera un solo segundo y tú pudieras vernos sonreír como sonreímos cada vez que estamos juntos. Que si pierdo la fe un día de estos, es solo porque una vez la tuve en ti, cuando tú no la encontrabas. Me gusta pensar que estás aquí, y cuando me topo con la realidad de tu ausencia, solo tengo que mirar a María para volver a encontrarte. Te quiero, abuela. No lo olvides si es que me escuchas, aunque sea bajito. Quedaría todo lo que tengo y más por ser yo quien hoy te recite las poesías, que aún no me atrevo a aprenderme de memoria por miedo a equivocarme y que realmente me estés viendo. De pronto, Sara, escribir, como lo veíamos en el primer libro, al amor, digamos, de pareja, como lo vemos acá, un familiar, puede llegar a ser algo, digamos, cercano, ¿no? Un sentimiento muy cercano. Pero en la lectura de este libro, y Sara como poeta, tuvo además otra tarea y otras facetas, y es encarnar otros personajes, ¿no? Entonces, cómo escribir desde una perspectiva ajena, ¿no? Y yo quiero entonces que nos cuentes un poco la anécdota con el poema Diagnóstico, y por supuesto que no lo compartas. Sí. Bueno, es un debate interesante que he tenido con varias compañeras y compañeras, autores, autoras también, acerca de la voz poética, si siempre tiene que venir dada desde una perspectiva personal, del ego, ¿no? En sí, de autobiografía todo el rato. Y a mí me parece un juego interesante intentar encarnar otras pieles y hacer ese juego de empatía, convirtiéndote de pronto en una persona que no eres tú. A ver, cómo siente, ¿no? Otra persona, e imaginar y jugar con la poesía encarnando otras pieles. Y en este caso, este poema, que se titula Diagnóstico, lo escribí camino a, bueno, me invitaron junto con otras compañeras y junto con otros compañeros y compañeras a una gala benéfica donde se recaudaban fondos para una asociación de apoyo a enfermos de Alzheimer y familiares. Yo iba en el tren, tenía La Ataraxia del Corazón, aún no había publicado el segundo libro, y releía y digo, pero ¿qué hay tan importante
que puedo leer que tenga un peso lo suficientemente relevante o importante en proporción a la causa, a una causa tan seria y tan dura, tan cruda. Entonces decidí escribir un poema en el tren justo para esta ocasión y me propuse hacer ese ejercicio de encarnarme en una persona que padeciera esa enfermedad y sentir como quizá siendo yo, como yo sentiría si de pronto una enfermedad tan devastadora como es el Alzheimer me golpeara. Y entonces escribí este poema que dice así: te quiero. Necesito pronunciarlo especialmente hoy y no sé muy bien por qué. Los médicos dicen que voy a olvidarte y a mí no se me ocurre un modo natural y cierto capaz de borrar tu iris de mi retina, tu calor de cada célula de mi cuerpo, tus besos de mi nariz fría, tus alas de mi torpe vuelo, tu andén de mis vías, tu risa de mis ratos huecos, tu carcajada llenando todo mi universo, tu pelo negro de mis intrusos dedos, tus caricias infinitas del escalofrío de mi cuello, tu pelo negro de mis intrusos dedos, tus caricias infinitas del escalofrío de mi cuello, tu pelo negro de mis intrusos dedos, tus caricias infinitas del escalofrío de mi cuello. Te odio. No sé si te marchas o me pierdo, no sé por qué. Los médicos dicen que voy a dejar de recordar y yo solo quiero que tú seas preso de todo este gran olvido que me golpea. Quiero dejar de recordar cómo mejora un mal día con tus buenas noches, la ansiedad de un beso que se presta y jamás es devuelto, los bailes en la cocina, las duchas compartidas, las cosquillas que entorpecen sístole y diástole, tu huella dactilar en mi costilla justo antes de tocarla, tu nombre, el mío, tu nombre, el mío, tu nombre, el mío, tu nombre. Te quiero. No sé muy bien quién eres, pero los médicos dicen que voy a olvidar mi nombre y yo aún recuerdo el tuyo. No sé si te gusta el té o el café, si tus dedos encajan en mis costillas como las teclas de un piano, o si por un casual querrías bailar conmigo en la cocina o en cualquier otro lado. No sé si me devolverías los besos y tengo unas ganas insanas de acariciarte el pelo. Pero hay algo que sí sé. Sé que acabo de mirarte y tu iris ya estaba clavado a fuego en mi retina. Y sé que, no sé qué día es hoy, pero hoy he recordado tu nombre y tú has suspirado, como si pronunciando sus letras acabáramos de salvar el mundo. Sara, hemos visto un recorrido de tareas difíciles, un recorrido de retos a la hora de sentarse a, en este caso, encarnar un personaje, en el caso de tu familia, escribir a alguien que ha partido, en el caso del primer libro, ese amor y esa ruptura que también es muy difícil, pero ¿qué tal es escribirse a sí mismo? Eso es una introspección mucho más fuerte. Y por supuesto si tienes también un poema hacia ti, y en qué momento también lo escribes, ya digamos en ese término del segundo libro, donde te lees en todo este proceso ya un poco de pronto más madura a la hora de escribir. Sí, yo creo que algo curioso que me ocurrió con el segundo poemario es que mientras lo escribía no había una intencionalidad en la estructura, en el mensaje, en la idea, a diferencia del primero, ¿no? Que yo sabía que quería contar una historia. Entonces cuando terminé de compilar todos los poemas del segundo, me di cuenta de lo que había hecho. Había escrito sobre cosas que de pronto se habían convertido en cosas importantes, o tenía revelaciones personales muy importantes,
y de alguna manera estaba analizando mi entorno y cómo ese entorno me repercutía de alguna manera. Entonces escribí un último poema que se titula Yo a ti, que da título al libro también, queriendo cargarlo de un mensaje de autoconocimiento, ¿no? Yo no quería decir te quiero, no quería decir te odio, no te quería decir nada, es como ese y yo a ti sí, yo a ti, ya no, necesito otra cosa, o sea, necesito que todo eso que va adelante del y yo a ti se sosiegue un poco, que necesito encontrarme a mí dentro de todo esto. Entonces ese último poema del libro llega en ese momento de revelación, de decir, vale, he caminado todos estos poemas y la dirección es esta y necesito continuar en esta dirección. Y bueno, yo leo. Estoy aprendiendo a caminar a oscuras dentro de mi cuerpo, perdiendo el miedo a tropezar, sin manos que me sostengan mientras caigo. Te quiero, te echo de menos, te odio. Y a ti, y a ti, y a ti. Necesito contar las piezas que me componen y distinguir cuáles son mías y cuáles no lo son. No voy a desecharte, no quiero lanzarte fuera. Quiero entender cómo funcionan mis trozos y los tuyos. Si estos hilos son de coser heridas o de estar convirtiéndome en marioneta. Si estos puntos son de sutura o son de final. Vivir en el vuelo ajeno atrofia las propias alas y no sé hacia dónde me dirijo. Aparta tus sucias manos de mi alma. Déjame sentirme, entenderme, descomponerme, descubrirme. Mi silencio es una explosión. No te metas dentro. Bueno, hay otra cosa que ya aquí en medio de la conversación espero no corcharte con la pregunta, pero digamos que el primero eso, querías contar una historia, en el segundo entonces te encuentras con este hilo de estas diferentes composiciones, digamos, de ti misma. Ya estás en construcción de un tercer poemario, has pensado si estos dos tienen esos hilos que continúa con Sara, porque digamos que los libros de poesía, o me causó mucha curiosidad ahora que lo dices, y es que queda como un final abierto, ¿no? Uno casi no suele hablar de finales en los libros de poesía, pero con lo que nos acabas de contar con Y yo a ti, pues me hace pensar que sigue en la vida poética de Sara. Sí. Bueno, estoy preparando un tercer poemario que muy probablemente salga a la luz a finales de este año y tiene mucho que ver con el último verso del poema que acabo de leer, con el silencio. Siempre fui una chica muy introvertida, muy tímida, y la poesía y otras facetas creativas y artísticas como, bueno, yo me he dedicado a la fotografía, he bailado durante muchos años, ¿no? Siempre he estado buscando formas de expresión artísticas porque yo misma no era capaz de verbalizar todas aquellas cosas que sentía dentro de mi entorno, ¿no? Me costaba comunicarme con mis amigos, incluso crear lazos de amistad, ¿no? No es que quedara solita en el recreo todos los días, pero era algo que estaba muy duro dentro de mí. Entonces, en este tercer poemario destierro todos esos silencios y hablo de ello, de todo lo que nunca dije, ¿no? Y necesité haber dicho para quizá acelerar ese proceso de conocimiento y de encaminar qué tipo de persona quiero ser en un futuro. Y de ahí andará. ¿Cuál fue el choque eléctrico para Sara? Porque siendo tímida, ¿no? Y ya pues te enfrentas a este público, te enfrentaste a 2 en Corferias y antes en Argentina, en México, y bueno, y mucho antes, ya es un tema de años. ¿Cuál es ese primer choque que hace a Sara querer exponer y digamos ya sentirse poeta? Yo creo que fue un proceso bastante paulatino. Yo comencé a escribir pues en mi casita de manera muy íntima, y el primer acto de valentía
hice, por llamarlo de alguna manera, fue empezar a colgar mis poemas en internet. Aunque no lo difundía, o sea, estaba ahí como un diario oculto absolutamente que solo leía yo y 4 bloggers frikis que había en aquel momento hace 15 años. Entonces creo que ese fue el primer paso, pero ni siquiera no era manera de enfrentarse a nada porque no había nadie viendo prácticamente. De pronto, con el tiempo, cada vez había más lectores y empecé a entender que todos sentimos de una manera muy parecida y que la verdadera red social que nos ha unido siempre no es ni Twitter, ni Instagram, ni nada que tenga que ver con Facebook, es las emociones y los sentimientos. Esa es la red más importante que nos une y que nos conecta como personas y como humanos. Entonces entendí quizás que merecía la pena exponerse porque quizá esas cosas que yo sentía y que no comunicaba con mi entorno, había otras personas que también la estaban sintiendo y me sentía mucho más aliviada, y esa persona también. Eso fue muy importante, ¿no? El entender que todos sentimos que no es de persona débil ser sensible y demás. Y luego, por otro lado, creo que algo muy importante fue todo el entorno offline. Yo estudié en Sevilla, en la Facultad de Derecho de allí, y había un barecito muy especial que se llamaba La Estación, donde todos los días abría La Estación. Era como una salita de concierto y daba espacio a poetas, pintores, cantautores. Creó un club, sin ella quizá pretenderlo en un principio, lo llevaba a Milagros, que era una señora absolutamente adorable y encantadora y cultísima, encantada de hablar con ella todo el rato. Y ese espacio fue muy importante. Hacía un día de jam session de poesía y tú podías ir, te apuntabas y subías y leías un poema. Se pueden imaginar la primera vez que me subí, que era como con el papelito así, súper nerviosa, pero había algo dentro de mí que me llamaba a vencer eso, a vencer esa barrera, ¿no? Y fue también una manera de vencer mi timidez y cada vez fue a mejor, ¿no? Y creo que es muy importante que de verdad haya espacios como este lugar que dé voz y que dé lugar a que el arte pues, se siga perpetuando, que haya galerías de arte, que haya espacios donde haya sesión, donde la gente pueda expresarse, pueda comunicarse, y eso también me ayudó muchísimo. Bueno, Sara, y ahorita mencionabas, ¿no?, que tú empezaste esa publicación pues un poco solitaria, leyéndote a ti misma, porque no comunicabas con tu entorno, ¿no? Entonces, de pronto sí esa identificación del otro lector por algún sentimiento similar es muy, muy interesante, pero también alguien que te conoce y te lee, entonces empieza a descubrirte, ¿no? También fue una forma de comunicarte con tu familia, amigos. Claro, esa es la putada. Que de no contar mucho a de pronto abrir el corazón de esa manera, tardaron mucho yo creo que mi entorno más cercano no descubrió que yo estaba abarcando quizá ya un número generoso de lectores hasta bastante tiempo después. Pero fue muy interesante y muy curioso, porque eso a mí me ha ayudado a abrir una barrera con ellos, ¿no? Curiosamente, y me apena un poco decirlo porque realmente no debería ser así, pero para mí fue una terapia bueno, ya has leído este poema, sabes que me ocurre algo, y rompí esa barrera con ellos y empezamos a comunicarnos de una manera mucho más estrecha, mucho más cercana. También yo creo que la edad hace bastante, surgió de una manera casi paralela, ¿no? Quizás si la poesía no hubiera estado, también se hubiera roto esa barrera por edad, pero sí. De hecho recuerdo, wow, ahora me río, claro, mientras hay poemas de la Ataraxia del Corazón que yo publicaba en mi blog, y justo después de la ruptura mi padre vino como un rescatador. Yo tenía, no sé, 21 años o así, 20 años. No sé cómo,
porque yo ya os digo, no me costaba mucho hablar de estas cosas. Me sentí tan absolutamente mal que llamé a mi padre, o sea, ni a mi amiga, llamé a mi padre, en plan, mira qué me ha hecho, qué horror, quiero morirme, bla, bla, bla. Y él vino y me cuidó y me rescató un poco de todo eso. Entonces, claro, él ya sabía que había ocurrido, que había habido una ruptura absolutamente dramática y yo estaba destrozada, y entendía que los poemas que yo ya publicaba en el blog era por eso. Entonces, igual que el poema de Adiós, si lo han leído, hay muchísimos poemas que son de rencor absoluto y de... Bueno. Llegó un momento en que mi papá me dijo, Sara, ya, basta con estos poemas porque no te hace bien. O sea, él leía mi sufrimiento todo el rato y me dijo, Sara, ya, deja de publicar estas cosas, por favor. ¿Sabes? Realmente se rompió una barrera enorme. Ya desde el mismo decir, ya basta de escribir sobre esto. Déjalo. Sara, bueno, ya digamos que ya has hecho tu selección de poemas en medio de la conversación. Yo misma quisiera pedirte la lectura de uno que me gustó mucho. Y ya para dejarles también abierto a ustedes si quieren pedirle la lectura de algún poema a los que ya la han leído o tienen alguna pregunta también para Sara. Dime porfa la página. Soy un desastre para 43. Bueno, el poema que me pide se titula Los rotos, y va un poco en esa onda de, sobre todo, es una manera de romantizar las cosas que las personas tenemos que superar de manera natural. Cuando se habla de que la persona está rota porque sufrió. Las personas no nos rompemos, tenemos cosas que superar, ¿no? Y desde ahí un poco el título del poema. Y dice así: no estoy rota, soy así. Soy todos los jarrones, platos, vasos, tazas, bombillas, sueños y los trastos que he tirado al suelo por no poder sujetarlos con una sola mano. Con la otra señalaba el camino que habías tomado para no volver.